Vengo a hablarles del narcisismo en los motoclubs. Hay varios aspectos interesantes. Una es la estructura militarizada que siempre han tenido los motoclubs. Eso los hace narcisistas por sí solos. Me llamó mucho la atención porque vi que una chica decía, mira, ya somos anarquistas, de una manera muy coloquial, y es imposible. Para ser anarquista tienes que estudiarlo, tienes que saber un poco de anarquismo, y los motoclubs simplemente no tienen esa ideología natural. No digo que no puedan y que no existan los motoclubs anarquistas, pero es diferente a como la gente se imagina. Al contrario, lo que vi fue mucho narcisismo. Gente que me contactó, que el narcisista es algo muy particular porque lo que hace es darte un lugar, tengo fácil, un lugar en su sociedad, un papel, ¿sí? Él va a decidir, se te va a acercar. Normalmente tienen personalidades histriónicas, o sea que si tú llamas la atención más que esa persona, te van a hablar mal de ti, te van a desacreditar, ¿sí? Te van a desaparecer, incluso a cometer un delito en tu contra y amenazar. Y fue muy interesante lo que viví en los motoclubs, ahora con lo de la ley casco. Fue muy interesante y la gente no lo entiende porque piensa que el gobierno es malo o que incluso la ley solo es mala, y meten reformas de ley en donde no informan bien a la gente, las hacen firmar y la gente no entiende bien lo que está haciendo, sino que hay un sentido del grupo. Los narcisistas tienen esa habilidad de manipular a los grupos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es narcisista. La gente piensa que todos tenemos el mismo corazón, y sobre todo la gente que no lo haría no puede imaginar que una persona histriónica quiera ese tipo de atención y vaya más allá de la verdad, ¿no? Y mucha gente que quiere pertenecer al grupo, que créanme, para ser una persona no corrupta necesitas pasar mucho tiempo solo. Si no te haces corrupto, necesitas validez del grupo. Y llega a grados donde tiene que ser una validez de todos tus actos sobre el grupo. O sea, ya no actúas para ti o tus ideologías, que eso es ser anarquista, ¿sí? Actúas para agradar a los demás, y de hecho eres capaz de cometer un delito con tal de que no te saquen de los grupos. Por eso pueden ser peligrosos. No todos, ¿qué más? Hay grupos 1% que eso es lo que tratan de hacer, como los telhueches, pero finalmente se necesita una ideología, que ellos vienen de otra ideología atrás Argentina, ¿sí? Ok, entonces, sí es de mucho cuidado porque el narcisista lo que hace es ponerte un papel, ¿sí? De hecho, te habla a escondidas, te cuestiona tus atributos, porque para empezar trata de proyectar su maldad. O sea, por ejemplo, si él trabaja para el gobierno o ya tiene un trato con gobierno, te va a culpar a ti, por eso se le dice a la víctima chivo expiatorio, y te va a decir, es que tú trabajas para el gobierno, no yo. Y de hecho lo ocupan para proyectar su culpa, porque en algún lugar de la mente narcisista ellos son una eterna víctima, ¿no? de la circunstancia, de quien sea, y a veces lo único que puedes hacer es bloquearlos, alejarte de ellos, pedir que se alejen de ti y seguir tu camino, porque de por sí la vida es complicada, es difícil distinguir entre manipulaciones, crímenes, como lo es la ley casco, porque viene de un egoísmo, ¿no? Que es lo que tenemos que estudiar nosotros. La anarquía no es tanto anarquía como se ve en las películas. La anarquía, si quieren estudiarla, se estudia a Chomsky, tiene que ver con la horizontalidad. Por eso los grupos de motoclubs muchas veces carecen de esa horizontalidad. Al contrario, ellos trabajan en jerarquías definidas.
Curiosamente, la carretera es muy importante y son muy útiles estas, pues más que jerarquías, estos roles, ¿sí? Que ahí lo hace horizontal cuando quitas las jerarquías y cuando designas roles, y no solo de importancia, sino de habilidades. Cada quien tiene una habilidad mejor que la de otra persona. Sí, sí es peligroso porque la envidia, los celos y esta ideología de los monos voladores, del grupo, de la borregada, es muy fuerte. Y la gente incluso no se da cuenta lo que está haciendo porque ya les dieron instrucciones desde la jerarquía, donde ellos están confiando que la jerarquía viene de un interés común, y muchas veces no lo es así, es de un interés personal, ¿sí? Entonces, el narcisista, y por eso tengo el fondo, ahí dice, el narcisista quiere, o sea, te va a decir quién necesita él que seas tú. Él te va a agarrar y te va a poner en un lugar donde eres inferior a él y te va a decir exactamente qué es tu papel. Porque si tú al narcisista no le sirves, no lo glorificas, no estás de acuerdo con él, o incluso sabes alguna, o te das cuenta muchas veces de algo que él está haciendo que no está bien, te van a sacar del grupo inmediatamente. ¿Cómo lo hacen? Igual que el gobierno, y ese es el peligro, ¿sí?, del narcisismo, que no es que el gobierno sea fascista y el otro no lo sea, ¿sí? No se trata del fascismo, se trata de las personalidades antisociales, que es el narcisismo. Entonces, en vez de juntar al grupo y hacernos hermanos, ¿no?, que es la idea, dividen, ¿no?, te apuntan. Y yo he visto hasta amenazas, es que es muy divertido, pero lo mismo, o sea, esto solo funciona en gente débil, que depende de otros grupos que pueden ser fuertes o débiles, y se hace una desigualdad social, pero a través de la manipulación, de las mentiras, del prejuicio, muchas veces, de cosas aparentes, de una falta de análisis crítico sobre la persona y de este miedo, ¿no?, a no pertenecer. Porque si alguien te saca una pistola, ¿verdad?, y te trata de robar algo, tu cartera, no sé, tu miedo o tu instinto de supervivencia es muy alto. Entonces tu raciocinio desaparece. Y eres capaz, y te dices, bájate los pantalones, te los bajas, porque ya ahí ya no estás pensando correctamente, es un instinto de supervivencia. El narcisista hace eso, él de alguna manera tiene un lugar en donde si tú no estás de acuerdo, te sacan del grupo y por instinto, sin revisar bien lo que es la realidad misma de un evento, o sea, sin investigar los detalles, tú le crees al líder, ¿verdad? Y ese es el problema de los narcisistas y de los histriónicos. Las personalidades histriónicas son tan malvadas y perversas como el narcisista, y casi nadie habla de eso, porque en el momento que tú brillas de alguna manera, en vez de que te vayan y te digan, oye, qué buena onda, de dónde, qué es más, que aprendan de ti, de dónde sabes esas ideologías, de dónde las tomaste, que mucha gente le interesa, ¿no?, esta cuestión de la igualdad social. Si algo tiene el anarquismo es igualdad, así punto, sin mucho tema, sin mucho, o sea, sin un trasfondo histórico. Y hay muchos tipos de anarquistas, hay pacifistas y hay, pues, o sea, está como Ruti, que era una persona que salió de las minas, que su talento era, o sea, él sabía utilizar bombas, ¿no? Hay muchos tipos, y está Chomsky, que es un literato, o sea, es una persona que estudió en Harvard, me parece, eso sí podría estar mintiendo, pero es un escolar, es un maestro, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en mi caso, parte viene de un filósofo
que trabajaba aquí en Puebla, en la UDLA, él nos enseñó un poco, tenía ideas un tanto libertarias, no puedo decir anarquistas, y nosotros veníamos pues, de lo que hay, de Los Ángeles, del punk, del anarcopunk, de esa ideología que se pasa de voz en voz a través del arte, de la música, de los fanzines, por ejemplo, de los cines, que en realidad no se dice fanzines, se dice cines, y aquí le decimos fanzines. Entonces, hay una cultura atrás del anarquismo, es muy interesante, tiene que ver totalmente con la igualdad, no está en contra de la gente, al contrario. Y yo lo que vi en los motoclubs es una estructura jerárquica donde muchas personas, por mantener su lugar, son capaces de hacer lo impensable, que es cometer un crimen y apuntar a una persona y decir, no, es que tú trabajas para el gobierno, los desacreditan con cosas absurdas. Me dijo una chica, me dijo, es que no dices las cosas completas, a pesar de que hay un análisis, pero borran cierta información que te hace brillar para hacerte ver de una manera muy particular. O sea, el narcisista no es particularmente inteligente o trabajador, más bien o sea, su inteligencia sí la tiene, pero la ocupa para manipular. Y su esfuerzo, que mucha gente está dándole duro para sacar, no sé, proyectos o ideas o colaboraciones, él la ocupa para mantener un control. O sea, al final de cuentas, la meta no es ayudarte a ti o liberarte de la ley casco. Yo lo que vi en la reforma es que, por ejemplo, lo del chaleco, ¿no? Eso se va a quedar, no lo están tocando al 100. Se menciona que es un derecho que se puede llevar en un futuro a ser inconstitucional, pero si lo lees a fondo, hay propuestas que simplemente se podría hablar de una ley casco segunda parte, ¿no? Y parecía que lo están cambiando de partido nada más, como si fuera un mismo, pues no partido, pero, o sea, es que a veces yo siento que para hablar del gobierno conviene hablar de la administración, porque hablar de partidos políticos y de ideologías es un poco extraño, porque incluso los mismos miembros de diferentes partidos van cambiando. No todos los gobernantes son narcisistas, pero sí predomina ese aprendizaje donde incluso la gente cree que el valor, o sea, que tú puedes tener o llegar a cierto nivel de éxito a través de seguir estos pasos, que es una cultura narcisista. Y lo que me dio mucho coraje es ver que son capaces de agarrar el anarquismo, que tristemente la presidenta y López Obrador sabían perfectamente que a través del periódico Regeneración había una oportunidad de llegar al poder. Y yo creo que en el principio tenían pues un deseo de amor, como dice el López Obrador, pero se convirtió, y de hecho la presidenta viene de los movimientos socialistas del 2 de octubre, que su papá estuvo ahí, y tenían esa intención de hacerlo socialista y de tener un gobierno muy horizontal, pero no les faltó esa parte cultural, porque tristemente yo siento, y mi abuelo fue capitán del ejército. El ejército puede ser algo muy bonito, en el sentido, si el ejército trabajara para la gente, sería hermoso, y sería lo óptimo. Pero el ejército y la policía, aunque algunos, ayer vino un protección civil, gente linda, la verdad me sorprendieron, su manera incluso de vestir impecable y su trato increíble, yo le tengo mucho amor a los bomberos. Ellos trabajan para la gente, o ciertas personas saben y tienen ese corazón, y lo van a ver en la naval, y lo van a ver en el ejército, y lo van a ver en la policía federal, y en la estatal, y en la privada estatal federal, porque ellos operan con licencias de diferentes tipos.
pero la administración normalmente es la que hace esa desunión social. Por eso y no le estoy acusando a la presidenta para nada, a mí me cae bien, siento que está bien preparada, pero su ambiente, ¿sí? La necesidad de tener esa aceptación de un montón de grupos, la puede corromper. Y eso es algo que le ha pasado a todos los gobernantes, ¿no? Y de hecho, mi opinión es que está en un lugar donde puede hacer muchas cosas. Es que no la puedo ni acusar. Lo mismo pasó con Armenta. Yo a él no lo conozco. Lo que se está haciendo, yo no sabía que había tanta controversia con él, ¿no? Pero él, el que sea biker, da una esperanza. Todos somos humanos, todos deberíamos ser hermanos. Y da una esperanza que se dé cuenta. Por eso se solicitó de 80 a 200 unidades eléctricas. ¿Se imaginan qué bonito sería ver a la Armenta entregar 200 carritos eléctricos? Pero tristemente en su grupo social eso no es... Yo creo que si ves una película de Disney está hermoso, pero en su entorno social no es así. Deberíamos de inculcar ese amor en los gobernantes, que tal vez López Obrador era su idea inicial, y se convierte se convierten en una administración de ellos mismos. Incluso yo he insistido a esto: ¿dónde se va el dinero del canal de YouTube de la presidenta? Yo siento que le corresponde al gobierno, se le está pagando bien como funcionaria pública. Entonces todo el dinero que genere, incluso su canal, le corresponde a México. No tengo idea de quién se queda el dinero. Yo le escribo ahí en las mañaneras y les pregunto, ahora ya no. Pero eso lo hacía en un momento, ¿no? Porque me llama la atención. Eso es un pensamiento horizontal, ¿sí? Hasta socialista si quieren. Pero no, hoy en día ya estos parámetros no existen tan fuertes porque el gobierno no es tan malo como lo fue por Porfirio Díaz o Madero. Y incluso lo de Benito Juárez tiene elementos muy bonitos, que podemos hablar del sorteo como método para eliminar la desigualdad social. La idea es buena, la idea existe, el sorteo nacional viene de ahí, y lo que trató de hacer Obrador es particular. Ya me salí del tema, esto es importante que lo chequen. Todos tenemos que tener herramientas para combatir las personalidades antisociales, y si existe en un grupo, no se trata tampoco de aislar al narcisista. No te puedes convertir en el narcisista. Como lo dijo Nietzsche, no puedes ver, o sea, el chiste de ver en el abismo es no convertirte en el abismo, sino analizar el abismo y darle ayuda. Denle amor, no hay de otra. Pero tengan en cuenta que va a destruir a quien no esté de acuerdo con el movimiento. Yo no estoy de acuerdo con la reforma de ley, para nada, se me hace una cosa estúpida. De veras, o sea, la persona que la escribió, que no estoy seguro quién es, según yo es una licenciada, pero no puedo afirmarlo. Yo no lo sé hacer así, yo no puedo redactar de esa manera, citando leyes y demás. Está muy bien hecha, eso sí, está excelentemente hecha, pero no es momento de entregarla. También hay que distinguir, porque eso vi en la borregada, ¿no? Se habla de 30 firmas y de 1000 firmas, ¿sí? Para una reforma social se necesitan 1000 firmas, que eso es el 2% de la población de Puebla, pero es para la reforma. Para meter una denuncia federal me parece que solo son 30 firmas, que es la cuestión. Aquí lo de las radiaciones es importante, los derechos humanos de los trabajadores, de los repartidores es importante, ¿sí? Es más importante que la ley, y yo insisto que le pertenece al INAI, ¿sí? No tanto a movilidad, porque crear multas sobre algo que se supone que... Obviamente
Es la manera en que funciona el gobierno. Funciona a través de no de la represión, sino del castigo. El castigo viene en la multa. Eso es lo que tenemos que transformar. Pero miren, aquí hay una cuestión que se ve con Irán, por ejemplo. Nosotros en la democracia estamos muy avanzados. Hay países que ni siquiera han podido separar el Estado de la Iglesia, por ejemplo. Entonces no me estoy quejando, México es un lugar muy bueno para vivir, pero nos falta, para llegar a esa horizontalidad, nos falta mucho y se tienen que estudiar los trastornos antisociales, porque al final de cuentas lo que estamos hablando es prevención del delito. Ok, gracias.